Buenas, este es nuestro trabajo de minería de datos educativos. Vamos a estar hablando del análisis y predicción del rendimiento académico. Los integrantes del grupo son Martín Puliese, Antonella Ribano, Margarita Cristalini y Nicolás Leterio. Primero vamos a hablar de la motivación. La minería de datos educativos nos ayuda a descubrir patrones y prever ciertas dificultades y tomar decisiones que mejoren el aprendizaje. Analizar estas variables permite tanto a los estudiantes como a los docentes les permite crear estrategias más efectivas que fomenten los buenos hábitos y que apoyen las acciones que favorezcan el éxito académico. En el trabajo analizamos un conjunto de datos con el fin de intentar relacionar los hábitos de estudio de los estudiantes con su GPA. Para esto exploramos un dataset para intentar identificar las variables explicativas y luego trazamos un modelo predictor usando redes neuronales con el fin de estimar si un GPA será alto o bajo dependiendo de los hábitos del estudiante. Los contenidos del trabajo consisten en dos partes, una parte A y una parte B. La parte A conversaremos sobre el dataset, las hipótesis que trazamos, el análisis de los datos y finalmente las conclusiones. Y en la parte B, ya adentrándonos en el modelo, lo presentaremos, comentaremos sobre el entrenamiento, los resultados que obtuvimos y la conclusión. Bueno, entonces vamos con la parte A y presentando lo que es el dataset. Acá tenemos lo que son la descripción de los datos, que tenemos, bueno, el tiempo de estudio que le dedican los estudiantes a sus materias, actividades extracurriculares, horas sociales, actividad física y cantidad de horas de sueño que también tienen los alumnos, ¿no? Después, por otro lado, tenemos otros indicadores que hablan de bienestar y desempeño, que vienen a ser el nivel de estrés que tienen los alumnos y lo que se llama CGPA o GPA también, que es el promedio académico que tiene el estudiante. Por último, tenemos una representación visual un poco más detallada de la descripción de los datos. Tenemos las distintas variables, las horas de estudio, horas extracurriculares y todas las variables que ya mencionamos, planteadas como un cuadro con distintas métricas que se utilizan en los análisis que vamos a hacer posteriormente. Tenemos la cantidad de datos por variable, que tenemos 2000 datos de cada una de las variables, es decir, que no hay datos nulos. Tenemos la media, la desviación estándar, variables como el mínimo y el máximo. Y esto es una representación, medio resumen de todos los datos con los que trabajamos. Bueno, empezamos con las hipótesis. Las hipótesis que planteamos fueron todas basadas en el GPA. La primera que planteamos fue que más horas de estudio tienden a reflejarse en un mayor rendimiento. Las actividades extracurriculares predecimos que suelen mejorar también el GPA, mientras que dormir pocas horas se pueden asociar con un GPA más bajo. Después dijimos que más tiempo dedicado a la vida social suele relacionarse también con un GPA más bajo, mientras que las actividades físicas podrían contribuir positivamente al GPA. Y por último, que los niveles más altos de estrés pueden vincularse con un GPA también más alto. Bueno, ahora nos metemos con el análisis de los datos. La primera hipótesis que nos pusimos a analizar fue la de GPA en función de horas de estudio por día. Acá se puede observar el gráfico que obtuvimos, donde vemos en el eje vertical el GPA y en el eje horizontal las horas de estudio por día. Y además vemos cada uno de las muestras y el estrés se representa con colores, donde el verde indica bajo estrés, el naranja indica estrés moderado y el rojo indica estrés más alto. Los resultados indican que existe una correlación positiva entre la cantidad de horas de estudio y el GPA obtenido, que básicamente es lo que habíamos planteado en nuestra hipótesis. Los estudiantes que dedican entre 8 y 10 horas logran una mayor excelencia académica y un promedio más alto, pero a costa de niveles de estrés más elevados. Como podemos ver, del lado derecho hay más rojo y del lado izquierdo hay más verde. Y dedicar justamente menor horas de estudio tiende a indicar bajos niveles de estrés, pero impacta negativamente en las calificaciones. Después analizamos el GPA en función de las horas extracurriculares. Acá vemos un gráfico más bien constante. El gráfico no acompaña nuestra hipótesis inicial, no se aprecia una relación clara entre la cantidad de horas extracurriculares y el GPA. Es más, a lo largo de todo el rango de horas, el rendimiento académico se mantiene casi constante. Incluso con una mayor cantidad de actividades extracurriculares, los estudiantes no muestran un aumento en el GPA.
Según el dataset, justamente las actividades extracurriculares no parecen tener un impacto significativo o directo en el desempeño académico. Por eso observamos un gráfico más bien constante. Ahora pasamos a ver la relación del GPA con las horas de sueño. Como podemos ver en el gráfico, es un caso muy similar al anterior, ya que no podemos trazar una relación directa ni de proporcionalidad positiva ni negativa entre la cantidad de horas de sueño que descansa el estudiante con su GPA, lo que rechaza nuestras hipótesis. Pasando ahora al GPA en función de las actividades sociales, en este caso podemos notar que hay una relación proporcional y levemente negativa entre la cantidad de actividades sociales que tiene el estudiante con su GPA. Confirmamos entonces una ligera tendencia negativa que respalda nuestras hipótesis y por otro lado podemos mencionar que mantener un GPA alto genera un estrés significativo tanto si el estudiante socializa mucho como si no. Podríamos entonces suponer que quienes combinan buenas notas con mucha actividad social probablemente lo hacen a costo de menos descanso para poder sostener ambas actividades. Bueno, sobre el promedio en función de actividad física podemos ver que en este gráfico parece que a medida que las horas de actividad física por día van aumentando, tenemos como una ligera baja en cuanto a lo que es el promedio de los alumnos, ¿no? Entonces esto nos lleva a que se contradice nuestra hipótesis inicial, ¿no? En vez de ver un impacto positivo, tenemos una tendencia negativa. Entonces, no parece ir de acorde a esta idea de que hacer ejercicio tiene beneficios para el bienestar personal, ¿no? Y mantener una mente limpia, sino que, bueno, parece que en este dataset al menos, más actividad física no se traduce en un mejor rendimiento académico. Entonces, bueno, por último tenemos lo que es el promedio en función de niveles de estrés. Acá tenemos un dibujo, un gráfico un poco distinto a lo que veníamos viendo, ¿no? Pero esto se debe a que el dato que contiene el dataset sobre el estrés de los estudiantes no es un dato numérico, no es algo contable ni medible, sino que solamente se divide entre bajo, medio o alto, ¿no? Es como una medida o unas opciones que se les daban a elegir a los estudiantes y ellos, según su criterio personal, determinaban si estaban muy estresados o no. Entonces, bueno, acá trazamos estos gráficos y estos boxplots y vemos, curiosamente, que en el estrés más alto, ¿no? El de la derecha del todo, tenemos gente muy estresada, pero que lleva un promedio muy alto, y a su vez tenemos, debajo de todo, gente que parece que por la presión de tener un promedio bajo o mal rendimiento académico, termina derivando en un mayor estrés. Entonces, bueno, acá tenemos que los estudiantes con mayor nivel de estrés presentan GPAs más altos, que es aproximadamente 3.3, comparados con estrés moderado y bajo. Bueno, finalmente podemos ver cómo acá los estudiantes distribuyen su tiempo en promedio, ¿no? Con este gráfico parece que la mayor parte del día la dedican al sueño y al estudio, mientras que, bueno, actividades físicas, sociales y extracurriculares ocupan una proporción mucho más chica. Y bueno, nada, acá tenemos lo que es una matriz de correlación, ¿no? Que lo que nos muestra es que el factor que muestra una relación más fuerte con el promedio de un estudiante es la cantidad de horas de estudio, ¿no? Que lo tenemos ahí abajo a la izquierda y también espejado arriba a la derecha. Entonces nada, tenemos una correlación que es claramente positiva. Entonces, en este contexto educativo, ¿no? Con este dataset, parece que dedicar más tiempo al estudio tiende a asociarse con un mejor rendimiento académico. Después, bueno, tenemos por otro lado las demás variables que presentan correlaciones débiles o, bueno, negativas, que parece que su impacto en el GPA es mucho más chico o tampoco es determinante dentro de este modelo. Y bueno, por último tenemos acá, ¿no? Un resumen de todos los dibujos que veníamos viendo sobre nuestras hipótesis, obviando el boxplot de lo que era con los niveles de estrés. Y nada, en estos gráficos podemos ver cómo
cada variable de estilo de vida se relaciona individualmente con el GPA, ¿no? Primero tenemos las horas de estudio, después horas extracurriculares, de sueño y demás. Y nada, como mencionamos, tenemos la tendencia positiva en las horas de estudio que refuerza su papel principal como lo que es el predictor del rendimiento académico. En resumen, podemos ver que las horas de estudio son el factor que más impacta al GPA, mostrando una correlación positiva. Por otro lado, cabe mencionar que los niveles bajos de estrés se asociaron con un peor rendimiento independientemente de las demás variables. Por último, los resultados sugieren que múltiples hábitos y condiciones de vida pueden influir en el GPA, aunque no sea de manera clara o directa. Bueno, y ahora vamos a ver la segunda parte del trabajo, que es el modelo que entrenamos, es un modelo de regresión que busca aproximar el valor del GPA usando las demás variables que tenemos. Consideramos distintos algoritmos como Random Forest, XGBoost y finalmente probamos con redes neuronales que resultó ser el mejor algoritmo, es decir, el mejor modelo resultó de aplicar ese algoritmo. No usamos de todas las columnas que teníamos, usamos todas menos la de nivel de estrés, porque encontramos una correlación muy fuerte entre la misma y el target, y entre eso y que la variable es menos exacta que las demás, nos pareció una correlación muy sospechosa y preferimos no tomar este tributo como variable predictora para el modelo. ¿Cómo entrenamos el modelo? Bueno, dividimos los datos en 65% para entrenamiento, 15% para validación, que son los datos que fueron usados para seleccionar el mejor modelo, y después un 20% para testear los resultados. Hicimos una búsqueda con Random Search del el número de capas, las neuronas por capas, la tasa de dropout, el learning rate y el tamaño del batch. Lo optimizamos con Adam y usamos como función de pérdida el MSE, y después seleccionamos el mejor modelo por MAE. Además también reportamos el R cuadrado y regularizamos con Early Stopping. ¿Y qué resultados obtuvimos? Bueno, el modelo final es un modelo de 2 capas con 128 neuronas por capa. Usamos un learning rate de 0.0003 y un batch size de 128. Podemos ver las métricas, que no son excelentes, pero son bastante buenas para un primer modelo con la cantidad de variables que teníamos. Y podemos ver el gráfico donde del GPA real contra el predicho por el modelo, donde esto es sobre el set de test, y podemos ver que el error se mantiene constante, excepto en los outliers, donde para los valores más bajos del GPA el modelo sobreestima y pasa lo contrario con los valores más altos, que de todos modos no son muchos. Acá podemos ver un histograma de los errores absolutos que hace el modelo, y acá se destaca que el 70% de los datos el modelo los predice con un error menor a 0.2. ¿Qué concluimos? Que el desempeño en general del modelo es bastante bueno, más que nada por lo último que dije. Tiene un error absoluto bajo y que las principales dificultades están justamente en los outliers. Y pensamos que si tuviéramos más variables relevantes, como por ejemplo las horas de trabajo o si los estudiantes trabajan o no, eso permitiría reducir significativamente el error.
En resumen, el modelo es un buen punto de partida y evidencia que la predicción del GPA es factible y que con más variables se podría armar un modelo mucho más preciso. Para concluir el trabajo, realizamos en la primera parte un análisis de los datos, confirmando o refutando las hipótesis que habíamos planteado sobre los datos reales obtenidos del dataset. De todas formas, creemos que estos datos capaz no son representativos de toda la población, sino que es un conjunto limitado que nos lleva a ciertas justamente confirmaciones o refutaciones de hipótesis, pero creemos que con un dataset más amplio podríamos hacer un análisis más exhaustivo y más preciso de la situación real de los estudiantes. Luego, en la segunda parte, realizamos un predictor de GPA en base a los hábitos y creemos que tanto con el análisis de los datos como con un predictor podemos colaborar a crear nuevos métodos para tanto estudiantes como docentes, ser conscientes de lo que está pasando en los estudiantes y ver cómo los hábitos se pueden modificar para mejorar tanto el nivel académico como el bienestar mental y poder balancearlos de forma tal que se logre una mejora en los estudiantes.